La educación. Compartir el conocimiento, la virtud más grande del ser humano. Sí, la educación. Sin conocimiento somos solamente animales que hablan. La educación nos permite conocer el mundo que habitamos e incluso transformarlo. La educación es todo eso que te hace ser persona. Somos seres sociales que por medio de la convivencia vamos aprendiendo a cómo relacionarnos, cómo interactuar y vamos aprendiendo las normas sociales que nos establecen nuestros iguales. La educación es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias, hábitos y un larguísimo etcétera. La educación generalmente se lleva a cabo mediante una relación docente-alumno, siendo los docentes las personas encargadas de transmitir el conocimiento y los alumnos son aquellos que lo reciben, aunque también hay casos donde el alumno puede enseñarse a sí mismo. La educación actual o moderna, quizás no sé cómo decirle, está dividida en niveles como preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad, en la mayoría de los casos, o al menos aquí en México. Esto en educación formal, ya que también hay educación informal comprendida por talleres o incluso cualquier aprendizaje que generalmente no nos da un título de valor académico, o incluso nuestros propios aprendizajes autodidactas. ¿Qué es la educación según la RAE? Con una definición un poco más formal, la RAE nos arroja estas 4 definiciones. Según la RAE, la educación es acción y efecto de educar, crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes, instrucción por medio de la acción docente, cortesía, urbanidad. De todas estas, la más atinada para mí en este momento y para este video en específico es la C, instrucción por medio de la acción docente. Como ya dije anteriormente, la educación generalmente se lleva a cabo mediante la relación docente y alumno. Por eso es que escogí esta definición. Instrucción por medio de la acción docente. Uno nace y su calidad de individuo va aumentando gracias a la convivencia social también descrita anteriormente. Vamos aprendiendo cosas como desde hablar con nuestros padres hasta ya en entornos más avanzados. Vamos aprendiendo cómo relacionarnos con diferentes personas, mientras también nos enseñan cosas como los colores, las letras, los valores civiles, hasta llegar a cosas re complicadas como la mecánica cuántica. Pero la educación siempre ha sido así. En este caso hablaremos un poco de la educación en las civilizaciones antiguas, de ver cómo esta relación alumno-docente quizá no ha cambiado del todo o no mucho a lo largo del tiempo, o más bien desde que tenemos registros históricos. Para ello, revisaremos la educación en las principales civilizaciones antiguas. La educación en China. ¿Sí es en China? Sí, en China. Normalmente, los niños no asistían a la escuela, sino que trabajaban en el campo, ayudando a sus padres a cultivar diversos productos como el arroz. Comúnmente, las escuelas estaban en las ciudades, por lo que para estudiar, los niños tenían que dejar el campo y mudarse a las ciudades, cosa que no era muy sencilla, de hecho no era para nada sencilla, pero bueno. La educación para los niños tuvo un auge hasta el periodo de la dinastía Han, emperador que empleó por primera vez un sistema de escuelas gratuitas para que los niños pudieran acceder a ellas. La escuela comúnmente era de 7 días, no había días de descanso y se les enseñaba a leer y escribir. De la misma forma se enseñaba filosofía confuciana, componer ensayos y pintar cuadros. En la sociedad primitiva, los ancianos eran quienes transmitían los conocimientos a los jóvenes, teniendo estos el papel de docente. A medida que surgieron las escrituras jeroglíficas hace 3000 años o menos, se fueron formando instituciones ya formales con el objetivo de transmitir el conocimiento. La educación en la India. En la antigua India, la educación se basaba en el sistema de educación Gurukula. Quien quisiera estudiar debía de conseguirse un maestro o gurú. Tenías que pedirle a este gurú que te admitiera en su casa para ser su discípulo. Si el gurú te aceptaba, tú como aspirante te tenías que quedar en la casa y ayudar en todas las tareas domésticas. El gurú enseñaba a su discípulo todo lo que quisiera aprender. El discípulo permanecía ahí con el gurú hasta que el gurú consideraba que ya no sabía más o ya no tenía más que transmitirle a su gurú.
¿Cómo era la educación en Mesopotamia? Durante los primeros años de vida, los niños y las niñas eran educados por las madres. Al llegar a los 10 años, pasaban a ser educados por el padre. La diferencia en cuanto a la educación la determinaba el sexo. Las niñas eran educadas en los dotes del matrimonio o podían optar por una carrera religiosa en alguno de los diferentes templos. Mientras tanto, los hombres pues recibían una educación muy estricta, podían optar por aprender un oficio o una carrera religiosa. Las clases ricas de la antigua Mesopotamia pues podían enviar a sus hijos a las escuelas. Las escuelas eran exclusivas para los varones. Estas escuelas fueron creadas por ancianos que buscaban enseñar la historia de Mesopotamia a generaciones futuras. Estos ancianos, en este caso pues el los. En estas escuelas se aprendía a escribir en cuneiforme. La mayoría de las escuelas se encontraban cerca de los templos, ya que pues la escritura nació en estos mismos templos, y a su vez pues los templos empezaron a dominar la educación de los jóvenes, ya que optaban por el oficio de escriba o sacerdote. ¿Cómo era entonces la educación en Egipto? Los egipcios empezaban su educación a los 4 años, imitando la profesión que tuvieran sus padres. Los padres eran los primeros tutores quienes inculcaban los valores, el respeto a las deidades y comúnmente el oficio pues se heredaba de ellos mismos. De manera más específica, podemos comentar que la educación en el antiguo Egipto dependía del rango social al que se perteneciera. El faraón era el único que no cumplía la función de tutor de sus hijos, ya que encomendaba esta tarea a tutores reales. Los hijos de faraones tenían más facilidades en cuanto a escolarización. Los adinerados tenían privilegios. Por ello, esta clase podía aprender literatura, matemáticas, escritura y gramática. Sin embargo, los hijos de los agricultores y pescadores tenían accesos limitados a la educación y realmente aprendían a cultivar, recolectar o pescar junto a sus padres. Los hijos de pintores y escultores sí tenían mayor acceso a la educación, ya que podían copiar textos redactados en papiros y jeroglíficos en estatuas y pinturas. Por tanto, los escultores y pintores tenían que dominar la lectura y la escritura. Además de las diferencias de clase, también existían diferencias en la educación en función del sexo. Las niñas que no pertenecían a las familias nobles tenían que aprender a manejar un hogar, cómo comportarse en casa, cantar, bailar y tocar instrumentos musicales. Y ahora que ya hablamos de la educación en aquellas grandes civilizaciones, pues podemos hacer una pequeña conclusión o reflexión. Bueno, más bien yo, pero no creo que la haga muy bien porque pues soy yo. Bueno, a fin de cuentas creo que la educación no ha cambiado mucho como tal desde sus inicios, o al menos los inicios registrados, hasta la época actual. Lo que nos distingue a nosotros seres humanos de los seres no humanos, lo que nos distingue a nosotros humanos de los animales es precisamente esta acción de razonar. Pero poco se puede hacer con el razonamiento si no tenemos la educación. Para concluir, podemos mencionar que la educación es fundamental para todo. Sin educación, no somos más que animales, como lo dije anteriormente. Finalmente, la educación nos permite resolver problemas desde cómo saber cuánto es 2 más 2, hasta cómo preservar nuestras relaciones de paz para que no se venga la tercera. E incluso en estos momentos de aparente crisis, nos ayuda para saber cómo protegernos de aquello que no vemos y de lo que no queremos ver. Basta con ver que siempre han habido problemas, y si en esta actualidad hay una gran cantidad de problemas, pues antes había guerras, crisis, pandemias, poca comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Con el entendimiento del mundo pudimos evitar guerras, construir puentes, ayudar a nuestro medio ambiente y nuestro entorno y comunicarnos con todo el mundo. El mundo nos enfrenta a retos que si no solucionamos nos llevarán a la extinción. Pero para eso tenemos una cosa, la educación. Y si tienes la oportunidad de convivir con ella, sácale plática.